Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a algunos asambleístas pertenecientes a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, en donde se están analizando algunas reformas a la ley que establece rentas por la venta de energía eléctrica correspondiente a 4 provincias y que en estas instancias se intenta también incorporar a la provincia de Santo Domingo frente a lo que sería la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Vamos a escuchar este pronunciamiento y también el pronunciamiento de los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes fueron llamados a comparecer por parte de la comisión. Es efectivamente en este sentido de equidad territorial, ¿no? En el proyecto que se estaba tratando hay algunas provincias, entre ellas pues Azuay, Cañar, Morona, Santiago, y la idea es incrementar también este beneficio a Santo Domingo. Nosotros tenemos que hacer el análisis primero en virtud de la comparecencia que hagan los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas y pues analizar en qué sentido eso no puede afectar la redistribución de las rentas que generan las hidroeléctricas a nivel nacional, pero obviamente si es que ha habido un olvido o si es que ha habido un abandono hacia la provincia de Santo Domingo, también tenemos que analizar y en sentido estricto jurídico y de justicia, pues otorgar lo que corresponde. ¿Cómo se establecen los montos? Porque se hablaba que, por ejemplo, prefecturas recibirían un monto, municipios otro y gobiernos parroquiales otro. Bueno, el principio estándar es más o menos del 5% del valor facturado que queda en el territorio. Y eso es justamente lo que queremos analizar. Si este 5% a nivel global, ¿qué tipo de impacto genera en la fiscalidad, por ejemplo? ¿Qué tipo de impacto genera en la macroeconomía, en las cifras macroeconómicas? Y respetando eso, pues si es que se logra incrementar una provincia más, qué mejor que así sea. Insisto, el principio constitucional de la equidad territorial debe prevalecer y en todo ello también pues analizar de que este principio de una u otra manera se cumpla. En este caso son las hidroeléctricas, en otros territorios será, por ejemplo, la situación de frontera, en otros casos será el petróleo, pero definitivamente apegarnos estrictamente a lo que dice la Constitución y a lo que nosotros podamos analizar con los colegas legisladores. Asambleísta, ayer hubo las primeras sanciones por el tema del Pleno. ¿Cómo ven ustedes eso, legislador? Las sanciones… ¿Por el tema de llegar tarde al Pleno o faltar? Bueno, las sanciones ya están estipuladas desde hace muchos años, si no me equivoco, desde el 2009. Hay también las condiciones y criterios para establecer sanciones. Mientras se respete eso, pues no hay nada de nuevo, no se está inventando el agua tibia aquí. Nosotros hemos visto, y ustedes también, conocedores del procedimiento parlamentario, han visto que este tipo de procedimiento, valga la redundancia, dentro del comportamiento de los asambleístas está presente, ¿no? Hay una multa, el atraso se considera 10 minutos después, hasta 10 minutos, digamos, de llegar a la sesión o a la convocatoria, y desde allí pues hay un porcentaje sobre el valor del salario de ese día. Entonces, el que no cumple, pues que se atenga a las consecuencias, eso es normal, nosotros estamos atentos a eso, pues sí, siempre estamos dando cumplimiento. Asambleísta, también una última pregunta. Sobre estos cambios o estas reformas, ¿qué otras modificaciones se daría a esta ley de rentas, para lo que sería la energía? Bueno, este es el objetivo principal, es ese, ¿no? Veremos si es que en el transcurso de las comparecencias, de lo que dicen los expertos, de lo que dicen las autoridades, hay observaciones, nosotros las vamos a integrar y obviamente a tomar en consideración, pero inicialmente el punto de partida es este 5% sobre la facturación del servicio eléctrico. Es una decisión porque ya existe, como usted lo dice, simplemente es un recordatorio, si es que cabe el término, y tampoco es más estricto, es una norma que ya existe. Nosotros lo tomamos como lo que debe ser, con el apego al estricto cumplimiento de la ley, de la norma. El comportamiento debe dar ejemplo desde los legisladores hacia el país, y la puntualidad creo que es uno de los principios fundamentales. Pero recordemos que esto ya existía, la imposición de una multa por el atraso ya existía, ya se ha hecho, desde que yo recuerdo se ha hecho esto, y pues definitivamente el ritmo de trabajo, los horarios de trabajo
puede caber dentro de un estilo, ¿no? Pero es un estilo que está dentro de la ley. Bueno, lo que ha planteado un legislador del anterior periodo legislativo es que se incluyan a otras provincias dentro de estas regalías eléctricas, que hubo un decreto 47 ya desde hace varios años atrás. Entonces eso lo vamos a analizar. El anterior periodo legislativo compareció el Ministerio de Energía y Minas, hoy comparece el Ministerio de Finanzas, comparecerán también una serie de expertos para mostrarnos sus posturas técnicas respecto a esta propuesta legislativa. ¿Son viables estas reformas, legisladora? En primer momento, de lo que nos comentaba el Ministerio de Energía, no eran tan viables, pero conocemos el procedimiento legislativo. Comparecen los técnicos, comparecen las personas interesadas en la propuesta legislativa y pueden haber las modificaciones precisamente para hacerlas viables. Si no se puede hacer viable la propuesta legislativa, pues procede el archivo. ¿A qué provincias ya se aplica esta posibilidad de recibir estos fondos? Bueno, de lo que recuerdo, Azuay, Morona, Santiago, Tungurahua, y quiere incluirse también aquí la provincia de Santo Domingo. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Que estos recursos vayan para dónde? ¿Para los municipios? ¿Para qué sean utilizados? ¿En qué? Sí, para los gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos municipios. Hubo una reforma en el 2023 de esta ley que también se incluía gobiernos autónomos rurales, parroquiales. Entonces, lo que quieren es incluir también dentro de estas regalías que se les da ya a algunas provincias, a los gobiernos autónomos descentralizados, es a otras provincias. Entre ellos, el que propuso es el legislador de la provincia de Santo Domingo, un ex legislador de la provincia de Santo Domingo, pero también compareció la prefecta de la provincia de Cotopaxi, que también quería que se le incluya dentro de esta propuesta legislativa. Pero lejos de que se les pueda o no se les pueda incluir, primero estamos analizando cada aspecto técnico. Los Pero montos son diferenciados. Sí, es significativo lo que ya se eroga para estas provincias, y ¿cuánto podría significar incluir a otras? Bueno, sí son significativos los montos exactos, hoy lo va a decir el Ministerio de Finanzas, y por eso tan importante la comparecencia del día de hoy de ellos. Es una ley que tiene que responder a parámetros, sí, de equidad social, de justicia territorial, pero sobre todo también de que no haya mayor perjuicio para el Estado, sino un beneficio para las provincias que son beneficiarias de este. Es una distribución diferenciada para prefecturas, para los cantones y para los gobiernos parroquiales. Sí, así se lo realizó en la reforma del 2023. Hay un monto diferenciado en ese aspecto, pero no se están topando los montos, o por lo menos la propuesta inicial no se trata de topar los montos. Lo que quieren es incluir otras provincias también a estas regalías eléctricas. Hablamos de que no es necesario topar el porcentaje que se recibiría por estas regalías. En la propuesta inicial no se está topando los montos, pero como les comentaba, en el procedimiento legislativo siempre se perfeccionan los textos al escuchar las posturas de diversos sectores, que podría toparse si es que se considera prudente como tal. Ahora mismo la propuesta inicial del ex legislador Giovanni Benítez no topa estos montos, sino que incluye otras provincias, entre ellos Santo Domingo. Buenos días con todos. En respuesta a la solicitud de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, el Ministerio de Economía y Finanzas, con los delegados aquí presentes, pues vamos a hacer una breve explicación sobre los puntos desde el ámbito netamente técnico, y es importante pues que podamos conversar al respecto. En ese sentido, pues la Constitución de nuestra República del Ecuador dispone que los gobiernos autónomos descentralizados participen de las rentas por explotación o industrialización de recursos naturales no renovables. En ese sentido, como ustedes conocen, el artículo 274 de esta Constitución menciona esta parte. El beneficio sobre rentas, no sobre ventas. Eso es importante que lo podamos considerar. En ese sentido, el proyecto de reforma a la Ley 047, en su artículo número 1, me permito dar lectura, menciona que en el marco del presupuesto general del Estado se establecerá anualmente la asignación a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Santo Domingo de los Áchilas, Morona, Santiago y Tungurahua. Dicha asignación consistirá en un porcentaje equivalente al 5% de la facturación total generada por la venta de energía eléctrica realizada por la Corporación Nacional de Electricidad o la entidad designada en su reemplazo. Esta asignación provendrá específicamente de las operaciones vinculadas a las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo, Agoyán y Toachi-Pilatón. En ese sentido, el artículo 274 especifica de manera clara sobre las rentas que pueden participar los GATS. Más bien, el proyecto de reforma a la Ley 047 habla de la facturación total generada por la venta de energía eléctrica. Entonces, pues en esta parte nosotros, desde el ámbito netamente técnico, pues mencionamos que existe una contraposición al artículo 274 de la Constitución.
En este mismo sentido, es importante que también la Comisión conozca que la disposición transitoria 28ª de la Constitución de nuestra República habla sobre el tema de las rentas para explotación o industrialización de los recursos no renovables. En ese sentido, con esta disposición transitoria, pues nosotros sí podemos regular esta participación en cuanto a rentas. Por lo tanto, es importante que se considere y se revise el proyecto de reforma a la ley por la parte específica de la facturación total realizada por CENEL, dado que se habla sobre ventas brutas. En ese sentido, doy la palabra a nuestro subsecretario para la siguiente intervención. Muchas gracias. Sí, muy buenos días, estimados asambleístas. Paula Albán les saluda del Ministerio de Economía y Finanzas. Para continuar con la presentación, como les mencionaba la subsecretaria Contento, en este caso se incrementa el gasto sin tener una fuente de ingreso. La propuesta de ley busca disponer que el PGE, el Presupuesto General del Estado, se incremente el monto del gasto sin contar con una fuente de ingreso que lo financie. Además, los ingresos del sector eléctrico son autónomos, no se vinculan con el PGE. Además, la asignación de los recursos representa el 5% de las ventas de CENEL EP, que es una empresa pública, y se realizaría con afectación a otros rubros del PGE. En ese sentido, se duplicaría una asignación de recursos que ya considera la ley sectorial. Esta ley se llama Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, LOSPE. En su artículo 56 menciona la ley que ya contempla una transferencia de recursos de los gobiernos a los gobiernos autónomos descentralizados del área de influencia a los proyectos de generación. En este caso es del 30% de superávit de las ventas de superávit de las empresas públicas de generación y 12% del superávit de las empresas privadas de generación. En todos estos casos hablamos de renta, de superávit, no hablamos de ventas ni de ingresos. Eso hay que tenerlo súper claro. Y estos recursos deben ser destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo territorial en los porcentajes que la misma ley determina. En este caso, 45% a los GATS provinciales del área de influencia, 35% a los GATS cantonales y 20% a los parroquiales. Este artículo 56 de la LOSPE está alineado justamente con el que mencionó la subsecretaria de Contento, el artículo 274 de la Constitución de la República. Eso es todo lo que les podemos comentar desde el lado eminentemente técnico desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Como escuchábamos en este momento a algunos asambleístas de la Comisión de Régimen Económico sobre el análisis que se está realizando en esta mesa legislativa con relación a lo que serían las reformas a la ley que establece réditos económicos o que establece regalías a 4 provincias por la venta de energía eléctrica. También escuchábamos el pronunciamiento de los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de estos cambios propuestos, en donde señalaron que existe una contraposición al artículo 274 relacionado con lo que sería la facturación total realizada por CENEL y también estos montos que tendrían aquí una contraposición por la venta o las regalías que obtendrían estas 4 provincias, incluyendo también a Santo Domingo. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.